¡Hola, eso, tío! ¿Qué tal, señor? ¡Hola! Uh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? muy bien, pues ahí vamos. ¿Todo bien? Organizándome aquí a ver si no se me cae el móvil del soporte. Vale, venga. Normalmente lo que hacemos es esperar así un poquito, ¿sabes? O sea, que colócate con calma, prepara todo, que se vea bien el tema de luces y demás. Hola, Polluelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya hay gente conectada, a ver quién estamos por aquí. Vamos a ir saludando a todos. Hola, Frank, ¿qué tal? Bueno, ya somos tres, genial, genial, buenas a todos. Bueno, lo dicho, Mario, un par de minutos para que la gente empiece a meterse en el directo y empezamos ahí a darle caña, que creo que tenemos un montonazo de cosas que decir. Sí. Suena muy interesante, me Yo no gusta, me sé si se gusta. me ve a mí, porque estoy muy oscuro hoy por aquí atrás, no sé. A lo mejor un poco se ve un poco oscuro, pero nada, Sí, poquito. me parece que voy a tener que poner aquí una linterna así por detrás. Ahí mirándote así un poco. No, no, aquí delante tengo, pero por atrás nada, entonces se nota mucho la diferencia. Sí. Bueno, ¿qué tal, Hemos Mario? salido aquí. Has entrenado hoy, me parece, ¿no? Sí, acabamos de salir y nada, pues eso, bueno, hemos salido hace un ratillo, pero entre que Sí. hemos venido, mira, si no me he quitado ni el abrigo. Y, Ya. Hola, Néstor, ¿qué tal? Hola, Rubén, no sé quién es Rubén, pero hola, bienvenido, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, pues nada, yo también estuve entrenando un poquillo y también vine para aquí, me di una ducha rápida y tenía muchas ganas de estar aquí en directo con todos. Hola, Fran, ahora sí, hola a todos. Se acaba de conectar Yunes. Hola, Yunes, buenas tardes. Bueno, Mario, me parece que aún faltan nada, un minutillo dos, me parece para que sean, sí, 5. Vamos a dar 2 minutillos para que la gente se vaya conectando y le vamos a dar caña vale, a muchas preguntas que te tengo que hacer. Creo que tú alguna también tendrás para mí. Hablaremos un poco de entrenamiento, de planificación, de cadenas musculares. Algunas preguntas que tengo yo hoy para ti, que a ver cómo sales del embrollo. A ver cómo sales del embrollo. ¿Tú qué tienes por ahí para mí? ¿Tienes alguna así que me puedas ir diciendo? Más o menos, no hace falta que me la digas. Sino a mí me... tengo ahí algunas, ahí me intriga mucho cómo Algunas... combinas Dime. eso, cómo combinas ese trabajo con el entrenamiento, ese tipo de cosas y el trabajo que estás haciendo por Galicia y en Galicia vamos, eso Vale, bueno, me gusta, hoy, me interesa porque me gusta mucho. hoy hablaremos de todo ello. Hoy hablaremos de todo ello. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si se van conectando todos y todas. Y nada, un minutillo y empezamos entonces. Un minutillo y empezamos a darle caña. A ver si se van animando a tope. Hoy es viernes. Hoy me parece que han abierto varios bares, entonces la gente igual está más aprovechando para tomarse algo. Ah, Hola, bueno, pues que nos vean ahí. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, Mario, me parece que podemos empezar ya. Antes de nada, me gustaría darte la bienvenida, decirte que muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tener esta conversación, este directo hablando de Wushu contigo. Y nada, para que no los conozcan, para que nadie, por si alguien no te conoce, me gustaría presentaros a Mario Sánchez. Aquí es M Wushu para todos, a través de Instagram. Es maestro nacional, entrenador nacional. Y bueno, desde el 2013, si no me confundo, corrígeme si me confundo, Mario, desde 2013 eres competidor de Wushu, pero a nivel mundial, internacional, por supuesto, autonómico y también nacional, obviamente. ¿Y qué más decir de ti? Que estás estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, estás ahí a puntito ya de finalizar los estudios, que está genial. Y creo que tienes ahí un pequeño club formado hace muy poquito que no sé si lo pronunciaré bien, pero se llama Daeshue. Puede ser Daeshue, algo así, ¿no? Vale. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido y vamos a empezar ya con la primera pregunta, que voy a empezar yo. Hoy no voy a dar a elegir, hoy voy a empezar yo. Y la pregunta es la siguiente. Esta no te la vas, quiero que me cuentes un poquito más
sobre el club este que estás montando. Esta no te la esperabas seguro. Pues no, la verdad que no. Vale. ¿Cuándo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos en Albacete. ¿Albacete? ¿Vale? En Albacete capital. Y nada, es el club de nueva creación que hemos vuelto, digamos, la gente que nos fuimos, o sea, aparte de la gente que nos fuimos a Madrid por falta de entrenamiento también, por falta de nivel en los entrenamientos aquí en Albacete, pues ahora hemos vuelto y pues en ese momento íbamos a hacer un club y no lo hicimos. Por H por B, votaciones, tal, también lo veíamos un poco complicado, tal, pues ahora algunos hemos... Bueno, entonces imagino que este club está montado, está comenzado, tiene los pilares ya hechos y la idea de esto es pues seguir trabajando el Wushu, seguir mejorando, hacer incluso escuela para niños, a lo mejor, ¿no? Corrígeme si me confundo. Sí, y la idea es eso, disfrutar de este deporte que tanto nos gusta a todos, ¿no? Exactamente, es un club que va a tocar todos los palos, ¿no? O sea, tanto aprendizaje, salud también, pero a lo mejor no el tai chi en plan el tai chi como ese arte marcial, sino anatómicamente, posiciones correctas, para desarrollar, digamos, esa salud de personas, ¿no? Que no puedan hacer un ejercicio a lo mejor más fuerte. Aunque lo puedan hacer, es sano. El tai chi, hacer tai chi es muy bueno. Y luego en la alta competición, porque más que nada, Néstor, yo, hemos salido mucho a campeonatos internacionales y pues ahora, digamos, devolver, ¿no?, nuestra experiencia al resto de otros competidores o de otros, ¿no?, ese tipo de... Qué bueno, pues no sé, me voy a autoinvitar, espero estar invitado, ¿no? A algún entreno ahí en Albacete. ¡Muchísimo! Te estamos esperando desde el primer día. Tomo nota. Bueno, vamos a darle más caña y me voy a lanzar yo ya también con la siguiente pregunta. Yo sé que hablas mucho sobre la definición de los movimientos en Wushu, entonces te voy a hacer la siguiente pregunta relacionada con los movimientos, con los patrones motores, bueno, un poco con esto. ¿Qué es para ti definir un movimiento en una forma de Wushu? Definir un movimiento, digamos que es en toda su amplitud, ¿vale? Saber o conocer, ¿no?, que en tu memoria tengas las direcciones, que interviene, qué musculatura o qué cadenas musculares intervienen, para qué sirve ese ejercicio, es decir, qué estás haciendo con ese ejercicio, un bloqueo, un pincho, ese tipo de cosas, y sentir lo que estás haciendo. También, qué sentimiento tiene ese, es un bloqueo, es un, ¿no? Definir el ejercicio en todos sus aspectos. Cómo está mi pie posicionado, aunque esté moviendo la mano. ¿Me entiendes? Aunque esté moviendo el puño, pero tengo que tener bien definido lo que quiero hacer. Luego otra cosa es que en la competición se vaya, digamos, desvirtuando el movimiento en pro de una velocidad, ¿vale? En pro de un espectáculo, que al final es eso lo que es, un espectáculo. De hecho, el Wushu salió, o sea, nosotros lo que hacemos, ¿vale? Perdón por la extensión de la respuesta, pero nosotros lo que hacemos también, el Wushu salió, ¿vale?, con mucha influencia de la ópera china. Realmente nosotros hacemos esta exhibición de la ópera china, ¿vale? Entonces, claro, hay muchos elementos que pues no, pues te das, ¿no? Ese tipo de cosas, estéticas. Ya. Entonces, a modo resumen, para todo lo que acaba de entrar, que estoy viendo que está entrando nueva, definir un movimiento de Wushu es como conocer para qué sirve cada movimiento, cómo tenemos colocado el cuerpo, qué músculo estamos implicando, si tenemos una estructura correcta o no, y por supuesto, aparte de todo esto, cómo estamos expresando ese movimiento. Pues si estoy golpeando pues una cara, si estoy poniendo una posición por otra cara diferente, el ritmo... Esa es. ¿Cuál es la esencia del movimiento? Me acuerdo que Popó, cuando estábamos allí en China entrenando, me dijo, hay golpes que son golpes y hay golpes que no son golpes. Hay golpes en los que tú sí terminas de dar el golpe y hay golpes que no terminas de dar el golpe, ¿no? Y ahí, digamos, en esos grados de acción, relajación, todo eso,
en ese espectro, digamos, pues ahí es donde te tienes que mover para, según en qué movimiento va a ser más veloz o te va a pedir más fuerza ese movimiento. Sí, A lo mejor es un partimiento o lo que sea, entonces te pide un poco más de fuerza, no vas a hacer esto. Ay, con el brazo así. vale, vale. Lo hago También podríamos decir que está relacionado bastante con el ritmo, que muchas veces se olvida y también hay un ritmo en todo esto. Entonces, definir una forma, vamos a hacer así un super resumen de todo, ¿no? Definir una forma es como el conjunto de todo esto, de la posición, del ritmo, de la expresión, de todo, del movimiento, de exactamente, transmitir exactamente. la energía de cara al público. Es decir, no es lo mismo estar con, pues así, dando un puñetazo, que coger y poner esa intención, Exactamente. la cara, Exactamente. efectivamente, ¿no? Pues yo creo que es algo que es importante que sepamos lo que estamos haciendo en cada momento de la forma, que muchas veces estamos Exactamente. haciendo gestos que a veces no son gestos de Wushu, no son movimientos, no son defensas, no son puños, y tenemos que saber en todo momento qué son esos puños, para qué sirve ese movimiento. Claro, exactamente. Entonces, eso sería un poco el resumen, entiendo, ¿no? Sí, pero De lo que es definir un movimiento de sí, Wushu. correcto, Bueno, correcto. mira, está viendo más gente. Muy buenas tardes, es un placer verte aquí como cada viernes. Hola, muy buenas tardes, Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mario, ¿qué te iba a decir yo? ¿Te parece si ¡pum! Disparas tú la Sí, siguiente sí. pregunta? Sí, sí, eso está muy relacionado con el chip and call de cómo entrena la gente, ¿no? El chip and con. O sea, cómo, digamos, dentro de tu entrenamiento, porque así como entrenes, vas a competir o vas a exhibirte, ¿no? En esa práctica. Entonces, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Como, no sé, tienes también trato de eso con mucha gente y tal. Entonces, pues eso, digamos, qué diferencias le ves tú entre países, a lo mejor, o entre escuelas, también de la forma de practicar el chip and con, o qué chip and con hacen más, o ese tipo de cosas? ¿Cómo ves tú a lo mejor el Vale, impacto que tiene el entrenamiento y las diferentes escuelas muy en ese buena desarrollo? pregunta, muy buena pregunta. Vamos a hablar un poco de escuelas a nivel nacional, de donde, bueno, donde somos nosotros, y voy a dar mi opinión. No quiero decir que sea así o no, porque yo tampoco conozco todas las escuelas ni nada. Simplemente es un poco hablar. No estamos diciendo ni que una es mejor ni que otra es peor. Es un poco poner en conjunto todo lo que vamos viendo. Y desde mi experiencia, considero que el chip and Kung que se hace en las escuelas aquí en España es un chip and Kung que en cada escuela es uno, es decir, el mismo chip and Kung se hace todos los días, bueno, o todas las sesiones de entrenamiento en esa escuela y no se sale de ese chip and Kung. Y muchas veces, para mí, de mi manera de verlo, es que ese chip and Kung no está tan orientado a la competición y a lo mejor está más orientado pues a un gesto técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nos estamos centrando en que la patada vaya recta, por ejemplo, una patada de un dampayá que suba recta estirada, y no nos estamos centrando tanto en otros aspectos que en el chip and Kung también nos tenemos que dar de cuenta. Por ejemplo, la mirada, que muchas veces, o para mí la gran mayoría de las veces, la mirada es algo que no, ¿cómo se dice? Que no estamos trabajando. Entonces, es muy importante incorporar la mirada. Sí, la mirada, vamos a decirlo ahí, Sí, sí, simplemente. esa mirada, claro. Eso es que la mirada acompaña a nuestro gesto técnico. Entonces, en grosso modo, quiero decir que el chip and Kung de cada una de las escuelas se centra en una sola cosa y considero que tendría que mezclar varios ámbitos de ese chip and Kung. Por supuesto, por La supuesto. técnica, como el overall, como el landú, como cualquier cosa, ¿no? Al final tiene que ser un conjunto de todo ello para que puedas evolucionar. Y no quedarnos en un chip and Kung básico, sino que aumentar ese chip and Kung, porque hay diferentes niveles de chip and Kung, ¿no? Un Totalmente. poco explicar para la gente que está entrando nueva, bienvenidos a todos, qué es el chip and Kung. El chip and Kung es una serie de movimientos básicos, pero que dentro de un movimiento básico se puede ir complicando. Es un movimiento que nosotros vamos a estar repitiendo continuamente hasta obtener la maestría. Yo es una definición que creo que puede estar muy acertada Totalmente, sí, sí. en este momento. De No hecho, sé, quien domina el chip and con,
que domina el Chipen-Kun puede dominar su Wushu. Efectivamente. Si tú consigues realizar bien todos los patrones motores aislados, luego tienes que ir integrándolos dentro de unas series y de unas formas, ¿no? De la performance. Pero tú sabes hacer Wushu. Efectivamente, al final si nosotros hacemos un Chipen-Kun que es un ejercicio corto, bien hecho, después podemos hacer esa suma de ejercicios cortos, juntarlos para poder hacer nuestra forma, nuestros movimientos al aire. Y creo que es súper interesante. Y en el aprendizaje, el Chipen-Kun, lo bueno que tiene es que en el aprendizaje te es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tienes mucho menos desgaste, te puedes cambiar atencionalmente, ¿no? Dentro de ti, o a lo mejor de una forma más visual, o hay un montón de cosas, ¿no? Un montón de formas, digamos, para aprender, a lo mejor los ritmos, ese tipo de cosas. El Chipen-Kun te permite hacer eso, teniendo, digamos, una frecuencia, ¿vale? Una frecuencia corta dentro de la práctica, ¿no? Y eso al final va a derivar en que lo fijes mejor en la memoria, porque al final es un recuerdo muscular. Sí, totalmente. Al final por eso, por ejemplo, cuando me has dicho lo de la mirada... Dime tú. Cuando me has dicho lo de la mirada, por ejemplo, estás entrenando el error. Es decir, si tú entrenas, cada repetición tiene que ser buena. Las repeticiones masivas no sirven para nada. O sea, ¿qué quieres hacer? Es como si te lees una definición y tú te estás leyendo la definición, pam, 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 y cada vez que la lees mal. ¿Me entiendes? Cada vez que la intentas memorizar y recordarla, la recuerdas mal. Pues es exactamente lo mismo. Muchas veces cuando nosotros estamos entrenando, voy a poner una pequeña anécdota, un pequeño caso que nos suele pasar cuando estamos entrenando. Para mí el caso más claro es en los nandús. Nosotros entrenamos un nandú, estamos intentando hacer una patada con giro y caer a una posición de Wushu, y en vez de patear, dar el giro y caer, nos estamos cayendo pero al suelo, ¿vale? De hecho hoy me ha pasado a mí en entreno, he subido un vídeo, no sé si lo visteis. ¿Qué pasa? ¿Hay que seguir entrenando eso y cayéndonos todo el tiempo? ¿O es mejor frenar, esperar e intentar clavarlo y hacerlo bien? Por supuesto, lo mejor es eso. Descansar y clavarlo bien. Y asegurar claro. Intención en hacerlo bien el ejercicio. No hacer por hacer, dejarme caer, porque al final lo que estamos hablando es eso. Que estamos entrenando ese error. Y es algo que nos pasa a muchos. Y a muchísima gente, y no solo en Wushu, en otros deportes. Al final están haciendo un levantamiento de pesas y lo fallan, y lo intentan y lo están fallando. Pues oye, a lo mejor no estás en tu mejor momento para levantar ese peso. Baja un poco y trabaja la técnica. Hay que saber también ver cuando nosotros estamos cansados y cuando no. Y para mí un indicativo enorme de cuando estamos cansados es el error continuado en el tiempo. Porque al final fatiga. Es que no estás coordinando. Y si no estás coordinando es que no te funciona esa rapidez que le estás pidiendo. Ese día, si te quieres ir a tu casa, pues hay miles de trabajos que puedes hacer. O sea, lo bonito y lo bueno del Wushu es que puedes hacer millones de cosas y cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona. Totalmente de acuerdo. Se puede adaptar a cualquier persona. Eso es lo bueno. O sea, y a cualquier niño, lo que sea. Mario, una pequeña cosa. No sé si los demás lo veis, dejárnoslo ahí en comentarios, pero a veces se te ve solo así, porque bajas la cabeza y no se te ve, tío. Entonces a ver si o te das subido o si te has colocado un poco el móvil para que así se te pueda ver en todo momento. Sí, ahí, mejor, perfecto. Sí, espérate a ver si se queda. ¿Lo qué? A ver si se queda puesto, pero sí. Vale, no te preocupes. No, por ejemplo, algo que has dicho, ahora que me he acordado de una pregunta que ha hecho Panda era sobre el breakdance, ¿no? A ver, cuenta, vamos a resolver alguna pregunta que nos vayan dejando por ahí. Aún no lo he dicho, pero bueno, ir dejando preguntas y las vamos contestando. Es que justo tú has dicho algo del Chipen-Kun, de la variabilidad de movimiento. O sea, de variar el movimiento, ¿no? O sea, muchas escuelas hacen siempre el mismo tipo de Chipen-Kun, ¿no? Entonces, si yo cambio ese movimiento, adquiriré otros patrones motores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que la pregunta era, ¿tú has hecho break? ¿Ves algo contraproducente a la hora de cambiar a Wushu? No, o sea, es bueno, es muy bueno. De hecho, el breakdance es bastante bueno, no es porque yo lo haya hecho, sino porque tú realmente estás haciendo patrones motores a diferentes
con diferentes canciones y las tienes que clavar todas, ¿vale? Entonces, si las tienes que clavar, digamos, en 4 tempos o en 8 tempos, vas a hacer el mismo patrón de movimiento, pero a otras frecuencias ilimitadas. ¿Por qué? Porque cada canción que te pongas, porque en break no es solo freestyle y ya está, o sea, tú también te preparas tu performance. ¿Me entiendes? Entonces es eso, digamos que entra dentro de la variabilidad de movimiento. Me ha dado mucho giro, me ha dado mucho salto, yo entré con un C. O sea, me acuerdo cuando Noah lo preguntó, ¿quién ha metido un C aquí en España? Yo, chaval, en mi primer campeonato metí el cork. Ya. Totalmente de acuerdo. Mira, Mario, nos dice por aquí Rubén Moya, educador canino, que no tiene ni idea del tema del que estamos hablando, pero que también pasan al adiestramiento canino. Realmente, es lo que yo te decía, que al final, lo que os comentaba a todos en general, ¿no? Que al final esto se puede pasar a cualquier deporte, o bueno, en este caso también al tema de la educación de perros, que puede ser eso, al final tú estás entrenando a perros, lo estás haciendo mal y todo el tiempo está saliendo mal y lo sigues entrenando. ¿Tiene sentido? No. Pues esto pasa con el Wushu. Nosotros estamos haciendo ciertos ejercicios que vemos que no nos salen. Pues oye, habrá que ver qué es lo que está fallando, habrá que ver por dónde mejorarlo, solucionarlo y así seguir. Muchas veces yo siempre digo, el dar 2 pasos adelante nos va a hacer ir uno adelante. 2 pasos atrás nos va a dar uno hacia adelante. Y muchas veces estamos queriendo hacer todo el tiempo pasos para adelante y va a llegar un momento en el que nos vamos a dar de frente y no vamos a poder seguir avanzando. Entonces ahí es cuando hay que tener la cabeza un poco fría y decir, oye, retrocedo un poco, miro lo que estoy fallando para así poder continuar. Exactamente, eso. Esa es. Eso es entrenar con inteligencia. Porque hay muchas... Es que lo que pasa en la competición, sobre todo en la competición, que es muy emocional. Entonces, claro, realmente llega un momento en el que tú ya te estás yendo de ese plano lógico, de ese plano más racional, ¿no? Y te tiras tanto a la emoción de tengo que hacer más, tengo que no sé qué, tengo que no sé cuántos, y al final a lo mejor dejas tanto de lado lo que te ha hecho llegar allí por seguir y un poquito más, ese deseo, claro, tiene que corresponderse con la realidad, ¿no? Entonces tienes que hacer, digamos, ese buen entrenamiento, esas buenas prácticas, para llegar y no dejarte, digamos, llevar por la obsesión o por el de ganar o de quedar bien o de, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y preocúpate más por hacer tu buen Wushu, que luego será un derivado de esa competición. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre pienso en ese tipo de objetivos, que finalmente nosotros nunca tenemos, o desde mi manera de verlo, ¿no? Hay gente que opina de una manera, gente de otra, pero yo al menos a los niños y mi manera de enfocar bueno, una competición no es quiero ganar, no, quiero hacer todo bien, quiero hacer todo lo que tengo que hacer para conseguir ese objetivo. Pero no es como me centro en ganar, porque al final como que en la cabeza solo va a pensar en eso y no se va a estar centrando en lo que realmente se tiene que centrar, que es relajarse, hacer la forma bien, hacer posiciones bien, hacer los naldos correctos. Pero al final es un paso por paso, ¿no? Que suelen decir en fútbol, para que así siga sumando y podamos conseguir este objetivo que bueno, al final es el que todos perseguimos, ¿no? El quedar de primero en una competición. Pero bueno, seguimos con más preguntas. Antes de nada, dejarnos preguntas sobre lo que queráis, sobre el Wushu, sobre el entrenamiento, pues en general, da igual, ya sea de Wushu o ya sea genérico, podemos ir contestando un poquito de todo, no hay ningún problema. Así que si tenéis dudas, dejárnoslas en los comentarios que las vamos a ir respondiendo sin ningún problema. ¿Hay alguna por ahí, Mario? ¿Ves tú alguna pregunta que nos hayan hecho? Vamos a revisar y si no, pues seguimos con esta pregunta que tengo yo por aquí para ti. Me parece que todavía no. A ver. No parece. Vale. Me parece que por ahora no. Bueno, no pasa nada. Venga, seguimos con alguna pregunta por aquí, Mario. La pregunta es la siguiente. Creo que me hiciste tú la del Chip and Pum. Ahora te voy a hacer yo otra. Con respecto a... Te voy a introducir un poco para saber por dónde van los tiros. Antes de nada, con respecto al norte y al sur, a competir en norte y en sur, primero competir un año en sur, después competir el otro en norte, después competir el otro en Tai Chi, después competir el otro en Sanda. Ahora viene la pregunta. ¿Recomendarías cambiar de estilos
en el Wushu si lo que te estás dedicando es a la competición? ¿Cómo? ¿Perdona? que justo ha llegado una pregunta y he dicho, hostia, se me ha ido... O sea, dime. Vale, vamos a contestar esa pregunta, que también es importante. No, por favor, No, que así también la dejamos resuelta, hasta te la puedo hacer yo después. Venga, la disparo yo. Rubén Moya nos dice... espera, que desde aquí al fondo no leo casi. Antes comentabais que cualquiera puede entrenar. ¿Cómo se iniciaría a un cuarentón? ¿La presentas tú, Mario? Vamos, eso lo bueno y lo bonito del Wushu para aglutinar, o sea, porque tiene la capacidad de aglutinar a tanta gente es por los diferentes estilos. O sea, tú, por ejemplo, una persona más cuarentón está en un apogeo, vamos, o sea, es un bicho enorme, ¿sabes? O sea, eso no tiene por qué... O sea, y es que aunque tengas 70 años, 80 años, puedes hacer de todo, lo que pasa es que tienes que saber qué estrategia utilizar para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, en el Wushu hay estilos, por ejemplo, que son más altos, ¿vale? Y entonces, a lo mejor esa problemática que tenemos a la hora de haber estado trabajando mucho tiempo, de pie, que nos duelen un poquito las caderas a lo mejor, o las rodillas, tal. Entonces, a lo mejor haciendo esos estilos, podremos fortalecer la musculatura y podremos, digamos, también conseguir otras cosas, ¿no? Como equilibrio, que al final son la fuerza, ¿sabes? Entonces, digamos que puedes irte a otros estilos, ¿vale? Otros estilos que son de posiciones más altas para luego poder ir bajando más, o estilos que son más internos, donde tú estás fortaleciendo, digamos, de otra forma. Al final el Taolú yo pienso que nació también de una práctica para un fortalecimiento de la musculatura del luchador sin tener que estar pegándose siempre. Totalmente de acuerdo. De hecho es lo que se suele decir, que al final las formas de Wushu lo que te están es preparando para el combate sin tener que estar haciendo combate. Es una manera de ganar fuerza, de ganar coordinación, de ganar equilibrio, de ganar flexibilidad, bueno, de ganar todo para poder estar preparado para el combate. Exactamente, a lo mejor es eso, un Wing Chun, un Chun Li Fa, puedes hacer lo que están más altos, son estilos de sur un poco más altos, y el norte a lo mejor, que es más de correr y de un abajo y de una tal, pues a lo mejor ese tipo de estilos no, aunque dentro del norte también habrá otros estilos que tú puedas practicar. Yo creo que tanto un cuarentón como un veinteañero, como un treintañero, como un cincuentero, al final puede empezar el Wushu sin ningún problema. Yo considero que podemos empezar a cualquier edad siempre y cuando vayamos en una progresión. Es decir, no podemos empezar con 40 años o con 50 años o con 10 años, da igual, haciendo mortales, haciendo giros imposibles y haciendo saltos con cosas súper complicadas, con posiciones muy abajo. ¿Por qué? Porque nuestra musculatura no va a estar preparada, no vamos a tener suficientemente fuerza, no vamos a tener ciertas capacidades desarrolladas para poder hacer ese ejercicio con cierta seguridad. Porque al final para mí es una cosa muy, muy importante el tener salud. Entonces, lo primero es eso. Entonces, desde mi punto de vista sería iniciar, pues, mejorando las capacidades básicas para luego introducirnos directamente ya con un poco más de Wushu específico. Obviamente, empezaríamos por una base, trabajando posiciones, trabajando ejercicios muy, muy, muy básicos, y a medida que nos vayamos encontrando mejores y más fuertes, más ágiles, más todo, ya nuestro cuerpo nos va a decir, quiero más, quiero más, quiero más. O sea, es algo que para mí el Wushu en cuestión de 2 semanas ya vas a ir notando cosillas. O sea, cosas que dices, ostras, que yo cuando entré no era capaz de hacer esto. O yo no me veía, pues no sé, haciendo un Mabu, una posición de sentadilla muy abajo, tal, pues lo vas a conseguir. Y no solo eso, pero vas a conseguir haciendo un puñetazo, haciendo una patada también, más un giro, más un bloqueo, lo que sea. Por eso creo que es súper, súper interesante el hecho de empezar a cualquier edad. Al final es disfrutar, pasarlo bien y, por supuesto, estar en forma. Al final el Wushu nos pone en una forma espectacular. Muy buenas a todos los que se están incorporando al directo. A ver qué nos están diciendo por aquí. O Pérez Meandro, muy buenas tardes. Hola Javito, ¿qué tal?
Hola Buddy, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos al directo. Seguimos con alguna pregunta. Mario, acaban de lanzarnos una pregunta. ¿La lees tú, Mario, te parece? Sí, claro, ¿cómo hacer bien el trabajo físico de transferencia en landú? Ejemplo, sentadilla explosiva con barra y acto seguido agote con balear. A ver, sería... ¿Empiezas? ¿Quieres contestarla tú, Mario? No, lo que quieras. La contestamos los dos, ¿te parece? A ver. No, damos un poquito nuestra opinión. ¿Cómo hacerlo bien el trabajo físico? Pues a ver, yo pienso que para hacer lo que se conoce como una transferencia, vamos a llamarlo así, aunque no dicen que lo es, pero la gente suele decir que hay una cierta transferencia a la hora de hacer un ejercicio de sentadilla y luego hacer un salto, sin más, no vamos a decir que sea un convalía, un fechado, lo que sea, un salto, un movimiento explosivo rápido hacia arriba. ¿Cómo lo podríamos enfocar? Pues desde mi punto de vista sería trabajar con cargas entre el 80-85%, no demasiado, o sea, no muy bajas ni muy altas de nuestro RM, o hay gente que también utiliza su peso corporal para marcar ese peso ideal, por decirlo de alguna manera, hacer un par de repeticiones, no muchas, 5 o 6 repeticiones a la máxima velocidad intencional posible y después hacer ese movimiento. Vamos a notar que vamos a estar mucho más rápidos porque al final nuestro sistema nervioso central está muy activado y está deseoso de meterle esa potencia a nuestros músculos cuando no hay la carga y nosotros lo vamos a notar. Yo lo sé, o sea, yo tengo leído algunos estudios que dicen que, bueno, que esa transferencia tampoco es algo tan real. Hay como una pequeña controversia en eso, pero sí que es cierto, o al menos en mi experiencia, que se nota mejoría, sin ninguna duda. De todas maneras, otro consejo que se podría dar, o que tengo hecho, es simplemente hacer repeticiones con un peso del 10% del peso corporal, no sé, más o menos, 5 kilos, 7 kilos, hasta 10 kilos, pero bueno, 10 kilos ya sería demasiado, habría que estar muy fuertes para poder soportar esa carga, y hacer saltos con la barra. Y bueno, hacer un número de repeticiones y hacer ese gesto técnico, ya sea Tecopalian, ya sea mortal, ya sea fechado, ya sea lo que sea. De todas maneras, si nosotros no sabemos la carga que tenemos que utilizar, lo más fácil y lo más correcto es utilizar una carga que nos permita darle mucha velocidad a ese movimiento. ¿Por qué? Pensar lo siguiente, si nosotros queremos saltar, si nosotros queremos saltar lo máximo posible, que estamos utilizando una velocidad brutal en ese salto para poder despegarnos, si nosotros nos ponemos 55.000 kilos en la espalda, ¿vamos a darle esa velocidad? No, vamos a darle una velocidad muy lenta. ¿Nosotros saltamos lentos? No, nosotros saltamos rápido. Entonces tenemos que buscar ese cómputo de pesos, ¿no?, que nos hagan trabajar en los dos aspectos, ¿no? Que seamos rápidos, que seamos potentes. Después hay millones de maneras de entrenar en las cuales nosotros utilizamos primero un peso muy alto y vamos descendiendo, una pirámide, y así también podemos potenciar ese salto. No sé si he contestado o no la pregunta, se puede concretar un poco más. Y no sé qué te parece a ti, Mario, cuéntanos, dinos tu opinión, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo, bueno, tampoco soy muy partidario de digamos, ese trabajo de fuerza para luego, a ver, hay gente que yo lo he hecho cuando hace ya años también, pero realmente no es palpable, o sea, yo creo que el hecho de que tú creas o sientas que tienes más potencia a la hora de saltar después de haberte dejado, digamos, varias repeticiones bastantes en reserva para completar esas repeticiones en reserva con otras repeticiones que son de salto, yo creo que no puedes sacar a un ser biológico, ¿vale? A un estado no lo puedes sacar violentamente a otro, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás haciendo fuerza, o sea, si tú estás haciendo con pesado, ¿no? Entonces, luego ponerte a saltar, para mí, la coordinación, al final, el salto no es cuánto yo levanto.
sino es cuánto tú coordinas de estirar tu coronilla, de estirar tu espalda, de estirar tu psoas, de estirar todo tu cuerpo. Es decir, tú no estás levantando el peso, ¿me entiendes? A lo mejor tú puedes tener esa sensación porque le has dado una aceleración, es decir, has activado una aceleración y después estás utilizando esa aceleración también. Pero si tú empiezas a congestionar el músculo mucho, o sea, si tú empiezas, digamos, a darle mucha tralla y luego le vas a pedir una aceleración con un peso muchísimo menor, realmente la coordinación no va a ser igual. ¿Me entiendes? El hecho de que Sí, tú sí, sí, estés levantando la pesa ahí, guau, 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 un montón, claro, pues a lo mejor tus cuádriceps están ahí súper fuertes, tu glúteo está no sé qué, tu tal. Entonces, digamos que no es transferible completamente al salto. ¿Me entiendes? claro, Pero pero a lo mejor si haces otra clase de trabajo, pues sí, por ejemplo, con el porcentaje del peso, pues sí. ¿Por qué? Si te pones un 5, un 8% a lo mejor del peso, a lo mejor un 10, yo soy más partidario de menos peso porque tienes que coordinar mejor. ¿Me entiendes? yo Entonces, soy, al final tu deporte no es levantar una barra. ¿Me entiendes? Tu deporte es saltar y volar. Entonces, estírate a volar. Que todo, esa reacción en el suelo, ¡pam! Que te impulse todo. Tienes que querer ir hacia arriba. Tienes que querer ir hacia arriba sencillamente porque la emoción también implica que tu cuerpo se posicione de una forma, ¿no? Entonces, si tú quieres subir, 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 estás tirando la coronilla, tiro de la coronilla que estoy liberando. Estoy liberando el cabezo cuando estoy saltando, estoy liberando el tórax, estoy liberando mis vísceras, estoy liberando un montón de peso que no tiran las piernas. ¿Me entiendes? O sea, que no están empujando las piernas. Aquí lo están es como aguantando. que es como que te estás quitando peso para poder saltar más. Esa sería la idea. Exactamente. Yo intento aprovechar todos mis caballos, ¿vale? De todo mi cuerpo para saltar. Los Pero brazos, la extensión, todo eso. Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo lo enfoco también, por eso decía, tanto por una parte como por la otra, porque nosotros sabemos que la curva velocidad-fuerza, si no me confundo, tenemos que trabajarla en las dos partes, ¿no? Tanto en la velocidad como en la fuerza. Entonces, si nosotros queremos desplazar esta curva hacia arriba, tendremos que trabajar también la parte de fuerza, que en mi caso, para mí, en muchos sitios se olvida, y la parte de velocidad, que en otros casos es prioritaria. Entonces, yo soy partidario ni de una ni de otra, sino combinar las dos en diferentes momentos de la temporada para así desplazar esa curva de fuerza-velocidad a unos umbrales que son espectaculares. exactamente, pero la clave es que dejes que el cuerpo se adapte. O sea, yo primero tengo que generar unas cosas y luego aprendo a utilizarlas. ¿Sabes? Entonces, primero generaré una fuerza, unas fibras, y luego aprenderé a coordinarlas mejor. Pero primero tengo que aprender a coordinar las que ya tengo. O sea, para mí, ¿me entiendes? O sea, yo para Sí, sí, mí sí. lo más seguro es que tú inviertas tiempo en dominar lo que tienes, en dominar lo que tienes. Una vez que domines lo que tienes, que también tienes que sacar, digamos, el colchón de seguridad, ¿no? Para cuando te vas, una de las, o sea, la mayor es de prevención de lesiones es la fuerza. Entonces, tienes que tener altos niveles de fuerza, sobre todo en competición. Pero no lo juntaría. No lo, vamos. Hay tiempo en la temporada, a lo mejor en otras ocasiones, yo cuando era joven sí he hecho eso. De hecho, lo saqué de una persona que para mí es ahora mismo top nacional. ¿Me Ya. entiendes? Pero Sí, vamos. sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Al final nosotros tenemos que saber coordinarnos para poder saltar, pero al final esta coordinación viene dada por esa fuerza. Entonces, quiero aclarar o quiero ver un poco más esto. Realmente la fuerza ¿cómo se dice? Tiene un papel muy fundamental en todos nuestros ejercicios, pero tampoco es el principal. Es decir, al final nosotros tenemos que saber coordinarnos. Es decir, si hay coordinación y no hay fuerza, no funciona. Si tenemos fuerza y no tenemos coordinación, no funcionamos. Por lo tanto, a la hora de hacer un salto, Claro. Pero tenemos que hacer realmente, las dos. ¿qué es la coordinación? La coordinación es saber en qué momento, no sé, empujar el suelo, en qué momento estirarnos, en qué Claro, momento patear. la coordinación fibrilar, muscular, intermuscular, intramuscular, todo eso son las fibrillas. En realidad es eso, es la aceleración.
¿Entiendes? ¿Qué momentos de aceleración tiene el músculo? Ajá. Bueno, espero que más o menos, igual se nos fue un poco la pinta y empezamos a hablar demasiado. Espero que os haya ayudado. No sé, quizás Mario es más partidario a lo mejor de solo pesos más ligeros y más a lo mejor centrarse ya ni siquiera tanto en el peso, sino en nuestro propio cuerpo, en sentirnos, ¿no, Mario? En esa coordinación de movimiento o quitarnos peso, por decirlo de alguna manera, y yo quizás soy un poco más partidario de ese trabajo de fuerza previo a lo que dice Mario. No estoy diciendo que una cosa o la otra, no. Yo estoy diciendo primero una y luego la otra. Sí que es cierto que al final, si no tienes esa coordinación, no vas a saltar, las cosas como son. Claro, o sea, claro. Claro, vale, pues, más preguntas. A lo mejor es eso, soy más partidario, digamos, de tener una buena técnica antes de ir a hacer, ¿no? Si primero vas a levantar peso en sentadilla, pues que tenga bien la sentadilla, antes de ponerte ahí a hacer, ¿sabes? Giros de brazo, machaca, machete, sin saber qué estás haciendo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, más preguntas, escribirnos más preguntas, queremos comer preguntas. Se me ha ocurrido una cosa que te quería preguntar. A ver, ¿cómo? Mario, te estamos viendo así, tío, parece que te estás ahogando. ¿Sí? Joder. Sí, a veces agachas me voy empequeñeciendo. Sí. Ahí estás, perfecto. Ahí estoy bien. Ay, de puta madre. Venga, dispara y pregunta, que decías que tenías una, aunque nos están haciendo por aquí alguna también. Bueno, que contestamos esta y luego... Vale, después me haces esa que tienes por ahí. Néstor nos dice, ¿qué os parece más exigente físicamente hablando? ¿Estilos de norte o estilos de sur? Buena pregunta. Nota, la batería de la... ¿Por qué se me...? Ay, mamá, espera que nos vamos. Ahora. No, por Dios. No, por Dios, pero si estaba enchufado. Mal enchufado, pero estaba. A esperar, a ver si no nos vamos. Si nos vamos no pasa nada, recuperamos el directo, os vemos aquí todos en 2 minutos. Por favor, tablet. Mientras les cuento una historia de... Si no le doy a la tablet, Venga, creo que hemos solucionado. Venga, respondes tú a esa pregunta, Mario, ¿te parece? Sí. Bueno, es que esa pregunta, esa cuestión viene de cuando estuvimos en China. Bueno, viene de antes, pero me acuerdo que estuvimos en China, que estuvo Vasco, portugués. Sí. Vale. Y nada, le preguntamos, o sea, estábamos ahí como con esa discusión, ¿no? Que físicamente es peor el Chanchuan, no sé qué, físicamente es peor, y yo defendiendo Nanchuan, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a preguntárselo a Popó, ¿no? Una noche, ¿no? Y que él ha hecho los dos, porque Chen Zhenghao hizo sable y palo primero con Chanchuan y después hizo Nanchuan. Sí. Estaba también Shibukai ahí. Y nada, en una cena, ¿no? Pues le preguntamos de eso, ¿cuál era el más exigente físicamente? Físicamente, ¿cuál es el más exigente? Y la contestación fue... A ver, Nanchuan. Hombre, el mister ha visto. Claro. Y además que éramos los únicos que habíamos dicho Nanchuan y fue como... ¡Oh! ¡Para todos! Pero sí, a ver, es normal porque la altura de la ejecución del estilo es diferente. Y el tiempo de ejecución en el estilo es diferente. Entonces, el tiempo que está el músculo, la musculatura bajo ese estrés es mayor. Totalmente. Si vas corriendo y vas de pie, pues, hombre, claro, es que si el estilo se caracteriza porque vayas toquiteando el suelo, el norte, quiero decir, y no haciendo lo que vamos haciendo nosotros, que es pisar para tener esa estabilidad, eso no tiene la misma repercusión en tu musculatura. Sí, yo pienso lo mismo. Al final hay cierto... Tampoco. Yo creo que sería sencillo. Simplemente habría que hacer un estudio en el cual, no sé, cuánto tiempo pasamos los de norte y cuánto tiempo pasan los de sur haciendo, pues no sé, en posición de Mabú y ver cuál de los dos está más tiempo en esa posición, ¿no? Coger a 10 atletas y por un cronómetro. Algo sería sencillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasan? Y al final se sabe, más o menos por eso. O quizás a lo mejor sería por fatiga acumulada al final de una forma. También sería otra manera.
Yo estoy dando ideas, no quiere decir Exactamente. De hecho, esos estudios también, a ver si se arrancarán, esos estudios también servirían para ver cómo configurar una forma, ¿vale? A ver cuándo paro, para optimizar según las personas, según tu aguante. Si tú a lo mejor tienes más aguante hasta petar, pues a lo mejor me conviene hacer serie y media y luego otra serie un poquito más cortita y acabar ahí para volver a arrancar. O a lo mejor, tío, tengo que hacer esto, tengo que hacer el landú y yo me quemo muy rápido. Y las otras 3 series sin parar. Taca, taca, taca. Realmente la forma, bueno, de grandes atletas, ya sean chinos, rusos, ucranianos, los que sean, ¿no? Grandes atletas, sus estructuras de la forma son muy parecidas. Es decir, empiezan suave, movimiento potente, en el caso de surgrito, paran, hacen los saltos, los más dificultosos, ya sean 720 o 540, paran, hacen una línea más cañera, otro salto, ejercicio más corto y finalizan con unos ejercicios súper sencillos y básicos. Una pose final que suele ser en gato y cierran y se acabó. ¿Por qué? Porque bueno, al principio estás más fresco, metes lo más difícil y en cuanto estés más fresco te los quitas de encima, aseguras la técnica, aseguras los ejercicios obligatorios, haces el último salto, uno de los sencillos que todo el mundo tiene controlado y finalizas con un par de posiciones básicas y se acabó. Claro, si eso realmente es lo lógico. O sea, tú lo piensas y es lo lógico, claro que sí. Pero en otros deportes también hacían eso y luego dijeron, vamos a investigar. ¿Por qué? Por si acaso. A ver qué. Y algunos deportes sacaron que tenían esos mitos o ese... Claro, en el nuestro a lo mejor sí es a lo mejor más palpable. Pero... digamos que a lo mejor, dependiendo de tu musculatura, de cómo seas tú, a lo mejor te interesan otro tipo de estructuras. Ya. Es decir, que no sea la estructura sota caballo rey, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O a lo mejor cómo tengo que tenerme, qué actitud tengo que tener al principio de la forma y qué actitud al final, porque a lo mejor me interesa, yo que no tengo, que tengo una potencia de muy corto espacio, a lo mejor me interesa hacer las últimas 2 de potencia. ¿Por qué? Porque sé que voy a estar al final de esas series muerto. Pues a lo mejor empiezo con un Shibu, ¿sabes? A lo mejor empiezo con un Shibu, tal, un Bubu, no sé qué, venga, lo del Nandú y ahora hago la serie y media o tal y cierro. ¿Por qué? Porque no es que vayas a cerrar, a lo mejor tu rendimiento, a lo mejor el mío no, a lo mejor el tuyo no, a lo mejor el de Néstor no, que somos a lo mejor más de potencia, más o sea, que tenemos, digamos, aunque tengamos potencia, tenemos buena resistencia en esas fibras, ¿no? Que en realidad es al contrario. Pero digamos que hemos entrenado tanta la potencia, o sea, estamos muy especializados en potencia, ¿no? Claro, así pasa, que somos unos troncos, ¿no? Pero, claro, a lo mejor a otra persona que no está acostumbrada a darle esa caña a esas fibras, pues llega el momento en que las has saturado y tu rendimiento hace así, ¡fum! Claro, si tu rendimiento hace así, ¡fum! Cuando solo te queda dar una vuelta y cerrar, pues dices, vale. Pero si tu rendimiento hace así, ¡fum! Cuando te queda cuarta, dices... Ya, morí, que llamen a la ambulancia 061 y que me saquen de aquí. Exactamente, entonces a lo mejor dependiendo de tu estrategia, o no incluso cómo seas tú genéticamente, sino a lo mejor cómo es, o sea, cómo quieras hacerlo, a lo mejor tú quieres competir un poco más relajado, ¿no? Y entonces dices, pues mira, pues me voy a tirar mis segundos aquí parado, ¿sabes? Eso también depende de lo que te guste. Sí, no, al final el atleta también es una persona que tiene que decidir. Claro, exactamente. Hay gente que le gusta correr más, pues tiene unas consecuencias, ¿me entiendes? Entonces al final la forma no es sota, caballo y rey porque depende de los elementos que le metas. Quiero decir, si empiezas haciendo a lo mejor muchas carreras, pues a lo mejor no tienes ese arranque después o, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues no sé si os parece alguna preguntilla más que por ahí que nos queráis contar, así que si os animáis a hacernos ahí alguna pregunta. Muy buenas, Marcos, muy buenas tardes, bienvenido. Se nos está incorporando gente al directo, estamos hablando un poquillo de entrenamiento. Si tenéis alguna pregunta que os podamos resolver, estamos encantados de resolverlas. Así que nada, disparad que estamos para ello. Así que dejárnoslas mientras vamos a ir contestando alguna. Creo que tú, Mario, tenías una pregunta para mí, de esa que ibas a decir antes. Así que si quieres, dale caña y lo respondemos.
Nada, solo que es eso, es que me intriga, ¿no? Porque yo sé que has hecho mucho y que trabajas mucho y que tienes, o sea, y que le estás dando mucho y has trabajado mucho en Galicia, en muchos coles, también, pues eso, a nivel de la autonomía y todo eso, digamos, que persona con empuje y que está empujando y te admiro. ¿Y cómo, Gracias. claro, joder. ¿Y cómo combinas ese trabajo y ese entrenamiento y cómo te repercute, ¿no? Digamos, ese desarrollo de tu trabajo, que son muchas clases, que son que también tienes que hacer ejemplos, que también tienes que, ¿no? Ese tipo de cosas. Vale, vale, voy a contestar rápido porque creo que aquí se está revolucionando el gallinero. Creo que hay una pregunta un poco más arriba, después la retomamos de al lado, no os preocupéis que la vamos a responder, pero voy a responder esta, ¿vale? Si os parece guay, pues vamos a trasvasarlo a cualquier trabajo, ¿no? No solo dando clases. ¿Cómo combinamos un poco el trabajo que normalmente desempeñamos con el entrenamiento de Wushu? Pues en mi caso, como se puede, como se puede. Realmente he estructurado el entrenamiento, he planificado el entrenamiento 1.000.000 de veces, adaptándome a diferentes cosas y al final mi conclusión era que yo funcionaba muy, muy, muy bien trabajando a tope una semana, aguantando una segunda semana y en la tercera descanso. Y así voy subiendo en escalera mi rendimiento. Es lo que a mí me ha funcionado mejor después de probar millones de planificaciones y ¿cómo se dice? Lo más eficiente en este momento. Muy buenas a todos, muy buenas Celia, se nos están incorporando por ahí. Muy buenas Batman, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegra verte por aquí un montonazo. Si tienes alguna pregunta de Wushu que te podamos resolver, eres bienvenido. No sé cómo lo haces tú, Mario, con respecto a combinar el trabajo con los entrenamientos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo haces? Jodido. Complicado, ¿no? Pues bueno, antes, bueno, ahora poco, ahora poco, porque las clases, digamos, claro, yo estaba en Madrid y estaba trabajando ahí con clases de niños y con algunos competidores y claro, ahora los colegios se han quedado allí en Madrid y yo me he venido en el Albacete y entonces, Claro. pues, momento, pero vamos, allí bien porque entrenaba o sea, daba clases y entrenaba en el mismo sitio. Entonces, a lo mejor por las mañanas también tenía esa compaginación de estudios y entrenamiento, también podía. Pero vamos, digamos que yo no llevaba no llevo tanta gente, entonces es fácil compaginarme. Ya, Fácil. al final yo creo que en la experiencia o en mi experiencia quizás es adaptarnos a nuestras circunstancias. Al final nos vamos a trabajar más horas, menos horas, nuestro trabajo va a requerir más esfuerzo, por lo tanto a la hora de desarrollar nuestro entrenamiento vamos a estar peores, más cansados. Entonces al final es jugar con el volumen de entrenamiento, con la intensidad, un poquito con ello para así poder seguir progresando. Igual no en una medida enorme como si estuviéramos simplemente entrenando, comiendo, descansando, pero tenemos que ir adaptándonos a nuestras circunstancias. Al final no somos deportistas de alto nivel que lo único que estamos haciendo es Wushu y más Wushu. O sea que es eso, al final tenemos que adaptarnos. Vamos a rescatar esa pregunta que nos han hecho por ahí en comentarios. No sé cuál es. La voy a Sí, buscar. y al final también cuando tú estás cansado, tu repetición máxima ese día no es tu repetición máxima. O sea, todos los días cambia tu repetición máxima. Entonces Totalmente, también totalmente. hay que saber los días que estás cansado o los días que te estás quemando, ¿no? Es para ese descanso que te lo pide el cuerpo, seguro. Y si no, te lo obliga. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nuestra RM a lo largo de los días, a lo largo del día varía muchísimo, muchísimo. Hay un montonazo de estudios que nos lo pueden confirmar. Estoy Vale. intentando buscar esa pregunta, pero no la encuentro. Sí, No a la- mí se Aquí está, apareció. Buenas, una pregunta banal. Cuando hacéis la forma, ¿qué queréis transmitir? Es decir, cuando nosotros estamos haciendo la forma, ¿qué es lo que queremos transmitir? Mario, te la mando para ti, cuéntanos. ¿Qué es lo que claro, queremos transmitir cuando, por ejemplo, estamos haciendo una forma de Wushu? claro, al final
es de lo más importante. Es de lo más importante, ¿no? Porque igual que un actor, cuando está haciendo esa actuación en esa imagen que a lo mejor es algo nostálgica o es algo tal, pues hay mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente, vamos, que es una técnica, que tú tienes que recordar algo, o algo que hayas visto, algo que hayas sentido, algo. Tienes que ir a ese estado, ¿para qué? Para que tu cara, tu cuerpo, lo que sea, se configure como tal, ¿me entiendes? El inconsciente también es, te postura, ¿me entiendes? Te hace la postura. Por ejemplo, eso, los animales, ¿no? Cuando se inflan, ¿no? Digamos, están, claro, es para atacar, ¿no? Es para atacar, y cuando se encogen, cuando se asustan, ¿no? Pues se echan, ¿no? Es como, exactamente. Entonces, claro, tú cuando quieres transmitir. Claro, estás poniendo, digamos, el objetivo en un tercero, ¿me entiendes? Estás poniéndolo fuera. O sea, ¿qué quieres transmitir al de fuera? Yo me preguntaría, ¿qué quiero sentir yo dentro de la forma? Porque son mis movimientos, porque es mi juego, porque ahora le pincho, ahora huyo, ahora cubro, ahora tal. O sea, es una emoción, es un arte, ¿vale? Eso es lo primero, es un arte. Entonces, basándonos en que es un arte, pues cogemos los estudios, ¿vale? Y decimos, vale, pues ¿cómo hacen otros artes? ¿No? Con la emoción, la emoción, la emoción. Nos vamos a la música, emoción, pintura, emoción, lo que sea, emoción. ¿Vale? O sea, la emoción es el motor, vamos, o sea, si Einstein decía lo de la voluntad, que había algo más fuerte que no sé, que la bomba atómica o algo así, no me acuerdo cómo era, ¿no? Y era la voluntad, ¿no? Pues eso es una emoción, llevada además a su máximo exponente. Entonces, ¿qué quieres transmitir? Vas a transmitir lo que sientas. Vas a transmitir lo que sientas. ¿Estás en la lucha? Estás en la lucha. ¿Estás haciendo unos ejercicios gimnásticos? Vas a transmitir que estás haciendo unos ejercicios gimnásticos. Y luego ya dentro de eso entra ya el patrón motor, la competición, que te quiten 0-1 porque tengas mucho ímpetu y levantes el talón al hacer el combo, etcétera, etcétera. Vale, y ahora la siguiente pregunta que nos lanza Aldán es ¿cómo entrenarías eso? O sea, ¿cómo entrenarías esos sentimientos o cómo entrenarías esa expresión o el qué decirle a los que te están viendo? Porque no es lo mismo, yo siempre digo esto, siempre hago el mismo ejemplo, no es lo mismo dar un puño así que dar un puño simplemente, o sea, te estoy mirando, lo único que estoy haciendo es mirar, pero no es lo mismo que pensar que estás pegando ese puñetazo con rabia, ¡pam! Que es un puñetazo. Es una agresión, joder. O sea, aunque dentro de lo malo, ¿no? Pero piénsalo, o sea, te puedes estar defendiendo, ¿no? Puedes estar defendiendo de muchos enemigos, o si tienes bastante imaginación, a lo mejor te puedes imaginar ahí en el Dynasty Warrior ahí matando a peña, ¿no? O orcos, ¿vale? O sea, lo que sea, pero realmente eso, por ejemplo, se puede entrenar las caras, ¿vale? Importante, ¿por qué? Porque las caras nosotros nos creemos que estamos enfadados y a lo mejor no estamos enfadados, ¿vale? Porque no, claro, exactamente. Entonces las caras también, pues, hay que entrenarlas un poco, ¿vale? Te pones ahí en el espejo, cambios, no sé qué, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero realmente lo bueno, cómo se entrena, sería definiendo ese ejercicio. Es decir, si yo estoy cubriendo con el arma, ¿no? Pues me tengo que esquivar, por si acaso, y luego quiero dar, ¿vale? Pues que quieras darle a él, ¿no? O sea, en realidad se hace, pues, igual que haces eso, pero cambiando la atención, ¿vale? En vez de poner la atención en el talón, en la planta del pie, en mis apoyos, en mi coronilla, en mi torsión, en no sé qué, ¿vale? Elementos externos, te vas a centrar, ¿vale? En ese elemento psicológico, ¿vale? Que es la actitud de la emoción, ¿vale? Quiero pegar el puñetazo, estoy pegando un puñetazo. Sí, muchas veces... No darle fuerte a ese brazo porque me va a venir, coño, pues le doy. Muchas ¿vale? veces lo podemos... la combinación de eso. Lo podemos transferir a lo que hablábamos al principio del Chipen Kung, que muchas veces estamos tan centrados en esa técnica, en esa posición, en ese pie, en ese culo para adentro, en esa espalda recta, en eso, en lo que sea, ¿no? Que no le estamos dando importancia a la cara. Un ejercicio que se ve mucho en los chinos es que están simplemente de pie, estirados y hacen ¡pum! Exactamente, eso es muy... Pero eso también es para
calentar y fortalecer bien también la musculatura para cuando lo hagas. Entre otras, pero quiero decir, se les ve que fijan la mirada cuando paran. No es que hagan... No, realmente lo que están haciendo es trabajando la mirada, trabajando ese gesto técnico de la mirada, de saber dónde están sus ojos, porque es lo de siempre. El ojo puede estar mirando ahí, que estoy mirando ahora mismo a la cámara, os estoy mirando, me estoy imaginando que vosotros estáis ahí delante de mí, os estoy explicando, o puedo estar haciendo esto. Transmito lo mismo si yo estoy hablando así, que si estoy hablando así. Pues realmente con el puñetazo y, bueno, las patadas es lo mismo. Nosotros podemos hacer una guardia y estar así. O podemos imaginarnos que tenemos que, no lo sé, es un ejemplo tonto, ahora no, pero un poco la esencia de eso. Entonces, ¿cómo entrenarlo? Pues quizás el mejor consejo de todos es poner intención en querer mejorar eso. En querer imaginarnos que hay alguien delante, en querer imaginarnos que tenemos ese puño que nos viene, que lo vamos a defender, que es una guardia, que miro a dónde está, que no estoy mirando a la mano, porque no necesito mirar a la mano, tengo que mirar al tipo que tengo delante, y ahí es donde voy a poner toda mi intención, puedo subir y bajar la mirada si quiero, pero siempre por un porqué, que volvemos a lo que estábamos haciendo al principio, de lo que estábamos hablando, de definir ese movimiento. Entonces, realmente ahora mismo estamos hilando toda esta charla de Hablamos de Wushu, que creo que la verdad que fue una muy buena pregunta. Sí. También es cierto que yo creo que para trabajar esto de una manera más rápida, como siempre, es que alguien desde fuera nos esté corrigiendo. Porque al final nuestro trabajo interno, es decir, nosotros mismos, vamos a tardar más en mejorar, las cosas como son. Eso siempre pasa y siempre va a pasar. Es mi manera. ¿O te puede grabar? También, pero quiero decir, al tiempo de aprendizaje va a ser mucho más lento. O sea, yo siempre lo he hecho de alguna con ayuda, sin ayuda, grabándote, ¿no? Claro, pero lento, ¿dónde? O sea, porque lento en cuando lo estás haciendo. Pero a lo mejor el hecho de que tú te veas te hace consciente, ¿vale? Ahí entramos de incompetencia inconsciente a incompetencia consciente, ¿vale? Ya me he dado cuenta de lo que estoy haciendo. Claro, tú me lo estás diciendo así, pero es que no sé realmente a lo que te estás... Ahí es cuando te ves. Claro, ¿qué pasa? Que yo te lo puedo estar diciendo una semana y tú, con una vez que la veas, a lo mejor 2, 3, ya te has dado cuenta, ya has pasado de incompetencia inconsciente a incompetencia consciente y ya puedes viajar al siguiente. Eso es, al final tenemos que trabajar en muchos ámbitos, muchos campos y cada persona es diferente. Hay gente que necesita verse para ver que lo está haciendo mal, otra gente simplemente con ver al que tiene delante ya lo coge. Cada uno va a verlo de una manera diferente, o sea, que no todos somos iguales y por eso todos tenemos que entrenar de manera diferente en algunas cosas, ¿no? Hay ciertas partes que son comunes, pero en otras no tanto. Hay gente que necesita pues, trabajar más, no sé, la mirada, otros necesitan trabajar más las posiciones, otros trabajan solo la fuerza porque las posiciones las tienen bien pero la fuerza les falla en ciertos movimientos. Al final tenemos que buscar ese tipo de cosas para seguir mejorando en el Wushu. Muy buenas tardes, esta nueva incorporación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sigue sumando gente. Si tenéis alguna pregunta de Wushu, dejárnoslas en los comentarios. Y no sé cómo vamos de tiempo, Mario, pero creo que ya va la hora, ¿no? ¿Serio? No, sí, yo creo que sí. Claro, estamos acostumbrados a hablar mucho. Bueno, pues creo que podemos ir finalizando este directo. Si tenéis alguna pregunta más que se os pueda ocurrir, venga, la podemos contestar sin ningún problema. Y dicen por aquí, Mario, el mejor de Madrid en Wushu. ¿Quién sabe, sabe? ¿Quién sabe, sabe? Sí, señor. Así que lo dicho, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, duda o algo, pues nada, sois todos bienvenidos, ya lo sabéis. Así que escribirla que nosotros la vamos a contestar. Y si no es así, pues nada, daros las gracias a todos por estar aquí un día más en esta serie de entrevistas que estamos haciendo, hablando de Wushu. Daros las gracias a todos, de nuevo, darle las gracias a Mario por dedicarnos un tiempo. Y creo que nos están diciendo por aquí que hay una pregunta arriba que no hemos contestado. Pues vamos a por ella. Vamos a por ella, a ver si sale. A ver si la localizamos. Yo no la localizo, ya se me fue. Sí, la tengo ya aquí. ¿La tienes? Pues léela, Mario, léela. ¿Creéis que hay algún estilo de Wushu que mejore el nivel de una persona? Sí.
Cualquiera. Yo- Claro, es que ahí está... Sí, Sí. sí, sí. Claro, cualquiera, pero no sé si se refiere a algún estilo en concreto. A ver si puedes reformular la pregunta. Claro, no sé, que nos la ajuste más la pregunta, que nos la ajuste más. Claro, hombre, a ver, el nivel en Busuu se puede subir, claro, con cualquier... Claro, pero digamos que no es subir el nivel de esa performance, de ese estilo, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor puede referirse a que ese estilo, a que la práctica en ese estilo te eleve el Busuu general, tu Busuu general, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir. Yo creo que al final nosotros si estamos practicando otros estilos diferentes, nos va a servir, pues a lo mejor un estilo que trabaja más, no sé, no sé qué puedo decir, no, en mi caso, no, el norte es más flexible, más elástico, más tal, pues quizás a lo mejor a mí me ayude a mejorar esas capacidades que tengo poco desarrolladas. Y luego a la hora de transferirlas a mi estilo, por decirlo de alguna manera, que practico más habitualmente, sí que me va a facilitar ciertos movimientos que por mis capacidades físicas no los tengo desarrollados. No sé si a lo mejor podría ser esa una contestación. Quizás a lo mejor no sé, el estilo de la Mantis, que creo que por aquí hay alguien muy experto en él, nos puede echar un cable, es un estilo muy, no sé, súper elástico, súper trabajo de cintura, de cuerpo, bueno, de todo en general, Claro, que por exactamente. ejemplo a mí me costaría mucho porque mi constitución no está dada para ello Claro. y mi Wushu no es lo que estoy entrenando siempre. Por lo tanto, sí que me ayudaría a mejorar eso en concreto, pues la rotación de tronco, pues ciertos movimientos, pues yo creo que al final unos pueden complementar en otros. Yo Claro, también sí. soy partidario de que si lo que tú quieres es competir en un estilo, o sea, si tú quieres competir en sur, entrena mayoritariamente sur. No vayas a Hombre, estar claro, claro, entrenando claro. todo el año norte y luego en un mes compitas en sur. O sea, no tiene sentido. Al final hay que especializarse en el Hombre, estilo que nosotros vamos a competir. si vas a competir, claro, sí, sí, sí. Vale. Pero si lo que tú quieres es subir tu nivel de Busuu, que no está que está reñido, ¿eh? Quiero decir, tú compites con una performance. Hay gente que hace muy bien esa performance y tú lo pones a hacer Busuu y no tiene ni idea. No Ya, tiene ya. ni idea. Le sacas ya de sus patrones motores y Y no ya tiene ni idea. está. Entonces para mí, tú no sabes Busuu. ¿Sabes? O Claro. sea, tú puedes hacer X performance y X performance y X performance y ya está. Y ¿Por ya qué? está. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Al final hay Claro, gente que aprende esa forma y ya está. Se exactamente. olvida. Yo, 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 por ejemplo, hago normalmente sur y unos movimientos que hago, pero yo ahora bien me pongo a ver a otra persona que está haciendo otros movimientos y los copio, o sea, literalmente. Y me sale más natural que si los estuviera entrenando. Porque es algo que ya tienes ahí metido, ¿no? Al final, un jinete, un arco, bueno, ciertas posiciones son para todos igual. Al final, si tú sabes por qué las haces y cómo juntarlas, al final, pues te da un poco más. Te costará más o te costará menos aprenderla, pero eres capaz de seguir a esa persona. No sé si me explico por dónde voy. sí, 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 sí. Mira, el que se refiere a eso, a mejorar el Busuu en general. O sea, a lo mejor porque vamos, yo se lo he dicho a ella, y también es eso, yo sé, o sea, yo creo que uno de los estilos, digamos, que afecta directamente a la conciencia que tú tienes sobre tú mismo, de tus cadenas musculares, ese tipo de cosas, es el Pakwa. El Pakwa-chan, ¿vale? El Ajá. Pakwa. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Porque utiliza todas las cadenas musculares. Y no es que utilice, porque claro, el Busuu dices tú también, pues sí, las utilizará. Claro, todas las utiliza. Sí, pero es que si no las utilizas bien, en el Pakwa te hace daño, por ejemplo. Si no Ya. las utilizas bien, en el Pakwa no puedes hacer X cosas. ¿Entiendes? Entonces, digamos que que a través de ese estilo te da una conciencia, ¿vale? Para utilizar en otros estilos. ¿No? Que a lo mejor es eso, no ganas esa flexibilidad, ¿no? Como ganarías en la mantis o en esa relajación en una serpiente, ¿no? O sea, claro, digamos que Claro, yo afectaría no a sabía. tu nivel de conciencia general sobre tu cuerpo, Claro, ¿entiendes? Y luego la implementarías en otros estilos, en tu estamos, estilo. estamos hablando de que a lo mejor en el Pacua Es un estilo quizás a lo mejor se utilizan más movimientos variados, diversos,
que eso te da más un abanico más amplio para utilizar en otros estilos. Y otros estilos a lo mejor son más cerrados y no salen de Exactamente. eso que no he probado ese estilo, nunca lo he hecho, así que si te lo aconsejo enseñarme sin problema, sin problema. Te lo aconsejo a 1000, porque además te das cuenta de tus torsiones y eso es cómo giras, por ejemplo. Te das cuenta a lo mejor de cuánto peso estás dejando caer en el suelo. Para, stop. A ver, un curso de Pacua, ¿quién sabe Pacua? ¿Quién sabe Pacua? Hombre, yo sé Pacua. ¿Sabes Pacua? Sara quedó campeona, subcampeona del mundo. Joder, pues mejor que ella no nos lo va a dar nadie. Sara, te propongo aquí en directo. Propongo aquí en directo que Sara nos haga un entrenamiento de 1 hora, gratuito, por supuesto, gratuito de Pacua. Yo me comprometo a hacer otro de Wushu, de sur, de saltos, lo que queráis, sin ningún problema. Me comprometo a ello. Así que si queréis, lo podemos hablar estos días y lo podemos hacer. Que no hemos hablado sobre las colaboraciones entre clubs y tal, que quería preguntártelo para a ver si iba para allá, tú venías para acá, nos juntamos en Madrid, nos juntamos en donde fuera. Sí, no, a ver, el tema de las colaboraciones de Wushu es un tema súper interesante. Creo que se deberían de hacer más colaboraciones entre clubs, mezclar maestros, que un profesor vaya para un lado, un profesor para el otro, un competidor para un lado, un competidor para el otro. La verdad que estaría guay. Dicen por aquí entrevista a Sara, pues también sería interesante, así que ya sabéis que por mí no hay ningún problema, no me liéis, dice Sara, ya la liamos, ya estás liada, Sara. Bueno, lo dicho, que se nos está alargando muchísimo, Mario, creo que nos van a quedar algunas preguntas en el tintero, pero bueno, respondiendo rápido a la pregunta esta de la colaboración entre gimnasios y demás, yo lo veo fantástico. Creo que debería ser una de las cosas interesantes que se podrían hacer aquí en España para poder seguir trabajando con el Wushu. Nos dicen por aquí que somos unos cracks. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que vamos a tener también un invitado de Estados Unidos muy pronto, a ver si se anima. Podría ser una muy buena entrevista. Así que, bueno, lo dicho. Que no quiero que se alargue más, que se está alargando muchísimo y no quiero que duren más de 1 hora los directos. Muchísimas gracias de nuevo a todos, muchísimas gracias a Mario por estar aquí con nosotros. Y si os ha quedado alguna pregunta por ahí, mandármela tanto a mí como a Mario por mensaje directo, que os la contestamos de manera privada sin ningún problema. O en todo caso haremos otro directo más adelante y eso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Hablamos de Wushu. Mario, no sé si nos quieres decir algo. Nada, pues eso, muchísimas gracias y eso. Más hablar y más incluir más gente, cada vez más gente y eso. Cada vez más Wushu, más gente y más Eso es, esto es lo que iba a decir yo, más hablar y más Wushu. Así que nada, nos vemos en el próximo directo de Hablamos de Wushu. Nos vemos. Hasta luego, un placer, de verdad, un placer. Chao, chao. Chao.